Oh Dios, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí. Gracias por este tiempo de vacaciones en donde tú nos guardaste en todo momento. Gracias, Señor, porque pues ahora nos traes con bien aquí. Te queremos pedir que tú bendigas este inicio de año y este inicio de nuestras actividades en la iglesia. Que este año esta iglesia pueda glorificarte, que podamos crecer. Y Padre, pues sobre todas las cosas que tú puedas hacer que cada uno de nosotros podamos crecer en amor, en obediencia y en fe, Señor. Te queremos pedir que tú guíes a Miguel en lo que él va ahora a compartirnos, que sea tu Santo Espíritu el que se mueva en esta reunión con toda libertad y con todo poder, y que toque a través de esta enseñanza nuestro corazón, nuestros corazones. Te pedimos por los que no están aquí, que no pudieron llegar, guárdalos, Señor. Si están enfermos, cuídalos, pero no permita, Señor, que se pierdan esta enseñanza. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, vamos nosotros a hacer una introducción de este año, porque es muy importante cuando iniciamos un año después de relajarnos en las vacaciones, pues que también son necesarias, el poder de alguna manera retomar todos los valores y todos los principios que Dios nos da en su palabra. Y una de las cosas que yo quisiera comentar es que todos nosotros tenemos que tener o ver en nuestra vida la importancia de tener un cimiento sólido, un cimiento estable. Porque qué persona, como lo dice Jesús al final del Sermón del Monte en el capítulo 7, que dice, si una persona edifica sobre la roca, y cuando vienen las tormentas de la vida, caerá y será destruido, sobre la arena, y si edifica sobre la roca, entonces prevalecerá ante las tormentas. Y nosotros vemos que en esta vida está llena de pruebas, está llena de situaciones, y Dios, que es soberano, siempre todo lo que permite que pase en nuestra vida, muchas veces tiene como objetivo enseñarnos a ver nuestras debilidades para que vayamos a Él, las reforcemos y para que nosotros podamos crecer. Recuerden que la idea de Dios a partir de la conversión es formar a Cristo en nosotros. Y una de las características que Cristo tuvo es que Él siempre quiso hacer la voluntad de Dios Padre. Si en algún aspecto hubiera fallado, no hubiera podido ser el Redentor de eterna salvación, pero pues como sabemos, Él nunca pecó, y gracias a eso Él pudo dar salvación a todo aquel que cree. Por lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto para poder edificar nuestra vida de la mejor forma, hacer cimientos estables que nos permitan pasar todas las pruebas que vienen en nuestra vida. Es imposible que no seamos probados. Recuerden, en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús dijo, confiar, yo he vencido al mundo. Y de ahí precisamente es donde Dios quiere, a partir del momento que nos convertimos, darnos precisamente un crecimiento sostenido. Recuerden, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego también dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu cuando nos convertimos, y yo haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces la vida cristiana básicamente está fundamentada en que Jesús cumpla su voluntad en nosotros para que nosotros podamos seguir el camino que Él siguió. Él ya nos mostró el camino, Él no nos dejó solos, nos dio su Espíritu Santo. Recuerden, Él les decía antes de partir, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no os enviaría el Consolador, pero si yo me fuere, les enviaría el Consolador, y Él os recordará todas las cosas, os recordará todo lo que yo les he dicho. Por lo que cada carta de los evangelios, cada carta de los apóstoles fue inspirada por el Espíritu Santo, como también dice la misma Escritura, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de voluntad humana,
es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la reverencia a la palabra de Dios. Dios mismo dice en un salmo: has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, es su palabra lo que debe de regir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Si nuestros cimientos se establecen sólidos, entonces podremos pasar y vencer. Si nosotros nos descuidamos en ese aspecto, entonces vamos a acarrear sufrimiento en nuestra vida. No quiere decir que si obedecemos no vayamos a tener pruebas, no vayamos a sufrir, claro que sí. Pero cuando nosotros tenemos la limpia conciencia y una comunión con Dios, nosotros tenemos ya la victoria dada. Recuerden, como dice Romanos: antes en todas estas cosas sois más que vencedores por medio de aquel que os amó. Entonces, cada uno de nosotros, cuando viene a Cristo, es vencedor. Pero la Escritura dice también que de la manera en que nosotros recibimos a Cristo, así debemos andar en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Por fe. Nosotros casi nunca vamos a entender los designios de Dios o su voluntad. Por eso a veces nosotros entramos en crisis, porque Dios nos dio una inteligencia, tenemos un pensamiento, pero cuando vienen las pruebas en nuestra vida, discernir la voluntad de Dios solo se va a dar a través de que nosotros nos ejercitemos en la palabra de Dios. En Hebreos 6, 13 y 14 dice: todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, ¿sí? Nosotros no podemos crecer espiritualmente si solo conocemos la palabra de Dios. Un cimiento fuerte precisamente está establecido sobre el fundamento. Jesús es la piedra angular, Jesús es la roca. Entonces el fundamento está puesto. Tenemos que edificar nuestra vida sobre este fundamento, el de la palabra. Porque si no, entonces tendremos un choque de ideas en nuestra mente que en el momento de las pruebas nos van a impedir discernir correctamente. El discernimiento es algo que se desarrolla a través de ejercitarnos en la fe y en la obediencia. Mientras más profundo vayamos nosotros en nuestra relación con Dios, más vamos a entender las verdades espirituales plasmadas en la Biblia. Si somos superficiales, no vamos a poder entenderlas. Por eso el apóstol Santiago, en el primer capítulo de su epístola, decía que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque toma de aquí, toma de allá y toma decisiones mezcladas con verdades de la palabra, pero no surten el efecto. La palabra aplicada en nuestra vida en forma, digamos, de acuerdo al contexto de la misma Biblia, de acuerdo a los principios que Dios nos da, es la que nos nutre y nos da el cimiento sólido. Ese mundo, y sobre todo en esta última época, está lleno de información y nuestras mentes están siendo bombardeadas por muchas, pero muchas mentiras. De hecho, la prensa está bajo el poder del maligno, nosotros lo podemos ver. O sea, como lo vemos con el pueblo de Israel, cuando Dios dice en Génesis: bendeciré al quien te bendice, Abraham, hablando de su descendencia, bendeciré a quien te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Y vemos que todo el mundo está en contra de Israel. Omiten las cosas que son injustas para este pueblo y exaltan las cosas injustas de todos los que están en contra de Israel. Y entonces vemos que muchas personas se han ido con esta situación y dicen: Israel es malo, Israel hace esto, pero no conocen lo que realmente es. O sea, es el pueblo de Dios y Dios tiene un plan para él de redención que se va a dar plenamente después de que la iglesia sea quitada de este mundo. Pero mentiras como esta
muchas personas se lo están creyendo y por falta de profundizar. Recuerden, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está fijando la atención de tu vida? El ojo bueno es el que se centra en las verdades de la palabra de Dios. El ojo que no es bueno es el que tiene una mezcla de conceptos en su vida que le impiden discernir correctamente la palabra de Dios. Entonces, nosotros cuando avanzamos en la vida, pareciera que todo camina igual y todo. Pero recordemos a Sodoma y Gomorra, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día en que Dios trajo el juicio de Dios, diluvio. Y Sodoma y Gomorra, pues hasta que Lot Abraham intercedió y no hubo 10 justos y también vino el juicio de Dios. Pero seguían igual. Y ahorita vemos este mundo aparentemente caminar con sus problemas que tiene, pero va a llegar un tiempo en que se acabe la gracia de Dios. Y en ese tiempo, pues se va a desatar, pues todo, o sea, cosas que nunca nos imaginamos, a tal grado que dice que no habrá tal tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. ¿Qué pasa si nosotros no estamos preparados? Vamos a sucumbir ante las presiones de la vida. Vamos a sucumbir ante el choque de nuestros intereses y los intereses de Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué es lo que puede impedir que nosotros tengamos victoria? La falta de fe. ¿Y qué es la fe? Es la lealtad inconmovible a lo que Dios revela en su voluntad. Lealtad inconmovible. Quiere decir que la palabra debe ser lo que rija nuestra mente, nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y todo esto va a resultar de la disposición de nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Nosotros podríamos impresionar a los demás teniendo posturas externas, ¿sí? Pero la fe tiene 3 conceptos básicos. Es la obediencia total y humilde a la voluntad de Dios. Obediencia total y humilde. ¿Por qué humilde? Porque la humildad hace que nos sometemos ante la autoridad de Dios con reverencia, ¿sí? También es la disposición para hacer lo que Él nos ordene. No eches a tu mano derecha ni a tu mano izquierda, ¿sí? Así es como es la voluntad de Dios. Es muy claro cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Y el tercer concepto es la esencia de quien confía en el único Dios, el Dios todopoderoso, quien todo lo sabe. Recuerden algo muy importante: todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 4:3. Lo que quiere decir esto precisamente es que cuando, de acuerdo a la inteligencia de Dios, Él en su mente infinita, antes de crear nada, ya lo había consolidado. ¿Ven ustedes? Ya lo había consolidado. Nuestras vidas, Él en su inteligencia infinita ya sabe todo, pero también nos dio un libre albedrío. Y de lo que nosotros decidamos va a tener como resultado el que podamos vivir en forma victoriosa o el que reprobemos. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande en la palabra de Dios, el pueblo de Israel, sobre quien Dios derramó tantas bendiciones, tanta luz, pero a la larga ellos no quisieron confiar en Dios. Si después con tiempo ven el discurso de Esteban en capítulo 7 de Hechos, ahí él resume en unos pocos pasajes la historia del pueblo de Israel. Rebeldes, contradictores, con una falsa adoración. Y como ya hemos comentado alguna vez, Israel representa lo que es en sí la naturaleza humana. Naturalmente así somos. ¿Dónde va a estar la victoria?
el que se somete a Dios. Puedes tener dudas, las dudas son lógicas. Cuando Elías hace el gran milagro de pedirle a Dios que interceda en el sacrificio sin poner fuego ni nada, ya habían fracasado los 250 profetas de Baal, y Jezabel lo amenaza con que lo va a matar, sale huyendo al desierto. Y Dios le da una comida donde lo hace dormir, reposar, y luego le da otra comida donde camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y él decía: Señor, a tus santos, a tus profetas han dado muerte y solo quedo yo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces Dios siempre tiene un remanente fiel. Pero hoy vemos un cristianismo que, como en el caso de los fariseos, se basa en acciones, se basa en cursos, se basa en motivación personal y en fundamentos que no son los que Dios dijo. En todo se basan menos en la palabra de Dios. No les hablan de la convicción de pecado, no les hablan de la separación y del infierno como deberían hacerlo. Entonces la gente solo entra a una religión y donde les dicen lo que quieren oír, y tristemente se acostumbran a eso. Yo voy a seguir a Dios si Él está de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo quiero. Si Dios está en contra de lo que yo pienso y yo quiero, entonces ya no lo voy a seguir. Entonces nosotros tenemos que ver que en nuestra vida va a haber lealtades. Y una falsa lealtad desarraiga el corazón de las cosas de Dios. Y una lealtad verdadera se compromete con las cosas de Dios. Entonces podríamos decir: ¿cuál es tu lealtad? ¿Cuál es tu lealtad? ¿Sí? Entonces Jesús exhortó a los fariseos ante esto cuando estaba en vida todavía. En Lucas 7, 33 y 34 dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces nada los convencía, porque en lo profundo ellos ya tenían establecido lo que debería ser la religión. La mayoría de nosotros sabemos que en la ley de Dios hay 613 mandamientos. Pero los fariseos, los saduceos, todos ellos, los herodianos, los esenios que estaban incluidos también en estos grupos religiosos, establecieron sus propios patrones de cómo debería de ser el día de reposo, cuántos pasos había que caminar, cómo debían de lavarse las manos, y todo eso lo sacó de la esencia, que era adorar a Dios, pensar en Él. Entonces nosotros podemos encontrar razones convincentes para creer o hacer lo que deseamos, pero eso no quiere decir que estamos en lo correcto. ¿Cómo saber si estás en lo correcto? ¿Cómo poder discernir correctamente la voluntad de Dios? Ya lo dije, que nuestra lealtad esté hacia Él y que Él sea el que guíe realmente nuestra vida. Por eso Pablo, en una de sus cartas, dice, ante todas las persecuciones que él enfrentó: me propuse no saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Porque si tu mente está mezclada con conceptos, vas a perder la capacidad de discernir la verdad. Por eso es tan importante que nosotros examinemos nuestras intenciones a la luz de la verdad de Dios y de su palabra, para no ser igual de inconsistentes de lo que fueron ellos. Este pasaje, pues ya se los dije ahorita, pero lo voy a volver a repetir. Y todo aquel que participa de la leche, Hebreos 5, 13 y 14, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es tan importante la obediencia.
La obediencia no debe ser casual ni ocasional en nuestra vida. Y cuando es ocasional o casual es porque no tenemos un compromiso verdadero o sólido. ¿Qué es lo que va a traer la bendición? Recuerden, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso es tan importante que nosotros busquemos la bendición de Dios. Y tenemos que pensar muy bien esto, que la obediencia tardía es desobediencia temprana. Muchos de nosotros podemos decir, ya después obedezco, ya Dios me mostrará, ahorita voy a hacer lo que quiero y lo arreglo. Y no nos damos cuenta que nos estamos saliendo no solo del camino de la voluntad de Dios, sino que además estamos nosotros sembrando inestabilidad en nuestra vida. La estabilidad es muy importante porque ¿dónde realmente surge, se resalta lo que realmente somos? En las pruebas. Dios por eso trae las pruebas. Porque en las pruebas es donde surgen nuestras debilidades. Y Dios las permite para que nos demos cuenta de ellas, nos arrepintamos y volvamos a Él, a depender de Él. Eso es. Entonces, cuando Dios nos muestra algo, y eso no es de lo que yo les puedo hablar aquí, ya Alex, Mauricio, yo les hemos dicho muchas veces que nosotros no somos nadie, pero sí oramos para que el Espíritu Santo sea el que guíe cada plática y fundamentamos todos los conceptos con la palabra de Dios. Entonces, aquí es precisamente donde vamos a ampliar un poco esta parte de Santiago, capítulo 1 del 5 al 8, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Haciendo una pausa. Cuando tú le pides a Dios sabiduría, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Él te va a mostrar? ¿Qué implica la obediencia? Morir a lo que tú piensas. Morir a tus conceptos. Porque al darle reverencia a la palabra, estás reconociendo que Dios lo sabe todo y que en su guía Él tiene lo mejor para nosotros. Seguimos. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pausa. Para que pueda haber una fe verdadera, tiene que haber una limpia conciencia. Y la limpia conciencia solo se puede dar cuando estamos caminando acorde a la voluntad de Dios. Y no es que no pequemos, todos pecamos cada día. Pero cuando tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios te muestra tu pecado, en ese momento te arrepientes. Una evidencia de que estamos por el buen camino es que mientras más rápido te arrepientas de un pecado que cometiste, más evidencia está mostrándose de que estás siguiendo el camino de Dios, porque todos pecamos. Cuando nosotros queremos sostener cualquier cosa en nuestra vida, un sistema de pensamiento, etc., perdemos precisamente la fe, porque salirse de la voluntad de Dios genera automáticamente mala conciencia. ¿Cuál es el origen del pecado? Salirse de las normas de Dios, o sea, desobedecer cualquiera de los 10 mandamientos. Eso es pecado. Porque los 10 mandamientos representan la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Luego el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga. Pero tenemos que tener el fundamento correcto. Tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Cuando obedecemos, tenemos que saber que simple y sencillamente estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos en su palabra. Por eso Jesús dijo este pasaje, Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete
y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, cumplir la voluntad de Dios es lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando somos salvos. Una persona que no es salva no puede cumplir la voluntad de Dios. La misma Escritura dice: porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Y la carne y la sangre representan la naturaleza humana, la naturaleza del hombre sin Dios. El ser humano sin Dios no puede aspirar a ir al cielo por su propia cuenta. Requiere de la gracia de Dios. Y una vez que el Espíritu Santo le hace entender su pecado y lo lleva a un genuino arrepentimiento, que el genuino arrepentimiento quiere decir que reconozco que tú tienes razón, Dios, y estoy dispuesto a llevar una vida con tu ayuda diferente a la que he llevado, eso representa el genuino arrepentimiento. Un falso arrepentimiento es decir: sí, perdóname, pero sigo haciendo lo mismo. Sí, Dios, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Eso es un falso arrepentimiento. Y el mundo está lleno de falsos conceptos como este. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que los saduceos y los fariseos, etcétera, odiaban a Jesús? Porque desenmascaraba sus malas intenciones. Nosotros venimos a un estudio como este a que Dios desenmascare ante nosotros mismos en lo que estamos mal, para sanidad del alma. Decirle a una persona lo que quiero oír es caer en el falso evangelio. Por eso es que nosotros en nuestro corazón tenemos que decidir seguir a Dios, saber que no hay otra opción. Por eso es este concepto. Ya siendo salvos, me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí y sigo creyendo. Tanto el arrepentimiento como la fe son dinámicos. Y siempre a la fe la precede el arrepentimiento. Una persona no puede tener fe, como ya sabemos nosotros, que la fe es un don. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Dios no te va a dar ese don si no te arrepientes. El arrepentimiento significa morir a tus conceptos, a tu manera de vivir, a tus deseos y todo. Eso significa el verdadero arrepentimiento. Dicho en palabras más sólidas, matar tu orgullo. ¿Qué fue lo que hizo caer a Luzbel? El único ser creado que tiene atributos parecidos a los del Mesías es Luzbel. Lo podemos ver en Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí está con claridad la rebelión de Luzbel. ¿Por qué pecó? Porque aspiró a ser Dios. Negó el gobierno de Dios. Y esa es la filosofía que el diablo ha sembrado en este mundo. Por eso es que la Escritura dice: el mundo entero está bajo el maligno. Dicho de otra manera, vive bajo los principios del maligno. Por eso es tan importante estar examinando nuestras vidas a la luz de la palabra, pero con el deseo de hacer su voluntad. Porque ya cuando en tu corazón predestinas o predices que vas a hacer lo que tú quieres, ya no vas a discernir nada. En 2 Corintios 13:5, que la mayoría conocen y algunos se saben de memoria, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, examinarnos, probarnos. ¿Realmente estoy siguiendo la voluntad de Dios en aquello que Él me ha revelado? Confiar en Dios significa obedecer su palabra, aunque no tengamos evidencia de lo que sucederá después. Nadie puede conocer el futuro, solo Dios lo conoce. Y en la guía que Dios nos da, en su palabra, nos la da para evitar errores en el futuro.
Por eso, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré limpio delante de tus ojos y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia es orgullo, y es lo que nos lleva a desafiar a Dios. Por eso Jesús, cuando estaba aquí, claramente le dijo a los que lo escuchaban, porque muchos decían, sí es de Dios, no es de Dios, ¿cómo puede un hombre hacer estos milagros pero no cumple el día de reposo? Cuando el día de reposo fue hecho por Dios y no por el hombre. Entonces cuando Jesús violaba las normas, lo criticaban. Pero Jesús era Dios. Jesús les decía, es el Señor, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día del reposo. Pero en Lucas les dice esto: todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. O sea, ¿quién será tomado, quién será dejado? Será tomado el que creyó y se fue al cielo en el rapto, cuando Dios lleve a su iglesia al cielo. ¿Quién será dejado? El que decidió seguir sus propios caminos. Recuerden que hay alternativas. Cuando todos escuchamos la palabra de Dios y Dios a todo el mundo se la revela, de una u otra manera, a través de la creación, a través del testimonio del Evangelio, y más en esta época, a través de su conciencia, pero más en esta época donde ha sido verdaderamente difundido el Evangelio en todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí están los 4 casos. El que cayó en la tierra, en el camino, llegaron las aves y se llevaron la semilla. El que cayó en tierra y que tenía poca profundidad, crece, sale la hierba, pero cuando sale el sol, que son las pruebas de la vida, entonces se retractan y se apartan del camino. La que cayó entre espinos, los espinos lo ahogaron, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces hay una analogía, hablando precisamente, este pasaje que ahorita mencioné, está en 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, todas las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo no es de Dios, porque todo lo que es... No lo voy a leer, no se me fue. No améis al Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay una analogía muy importante. Jesús, durante sus primeros 30 años no se supo nada de él, salvo aquella vez que van a Jerusalén a adorar y se queda ahí en el templo 3 días cuando sus papás lo buscan desesperadamente. Pero la Biblia no nos narra más de esto, de Jesús, de la vida de Jesús. Su ministerio empieza cuando es bautizado por Juan y es investido del poder de lo alto y desciende el Espíritu Santo como paloma. Pero ¿qué fue lo primero que sucede una vez que va a iniciar el ministerio o inició el ministerio de Jesús? Fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Y esta analogía está muy importante. Es muy importante porque nos muestra lo que les acabo de decir en Primera de Juan. Mateo 4, del 1 al 11, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, él fue impelido por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por el diablo.
estaba en su máxima debilidad. Y aquí es donde entran los deseos de la carne, donde entra la tentación de Satanás. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta situación es donde estaba más intensa la debilidad de Jesús por haber ayunado los 40 días. Su naturaleza humana, aunque era sin pecado, demandaba comida, ¿no? Quizá tenía espejismos, decir, hay un pan aquí rico y todo. Y es cuando viene la tentación. La tentación viene precisamente cuando estamos en nuestra máxima debilidad. La debilidad viene cuando dejamos de confiar en Dios y cuando queremos seguir nuestros propios caminos. Entonces, los deseos de la carne, Jesús los venció diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más importante que la comida física, que nuestros deseos, es lo que Dios revela en su palabra. Y vamos a la segunda parte. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, echa de abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí es donde entran los deseos de los ojos. Lo lleva a lo más alto y le dice: aviéntate, porque la palabra dice, fíjate bien, la palabra dice, mandará a sus ángeles. El diablo conoce la palabra mejor que nosotros, aunque no entiende el sentido espiritual que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Por eso dice la Escritura, como paréntesis, los ángeles anhelan mirar en nosotros la obra de Dios, ¿sí? Pero, ¿cuáles precisamente los deseos de los ojos? La codicia de la carne, las codornices en el desierto. Ya estamos hastiados de este pan, ¿no? Estoy cansado de vivir en la palabra y hacer lo que Dios dice. Mi vida se seca, no cumplo, yo tengo mis deseos y no se cumplen. Cosas que no tenemos y deseamos. ¿Por qué se manifiesta un vacío en nuestras vidas? La falta de Dios en nuestra vida produce o provoca un vacío espiritual. Y la primera intención nuestra es llenarla con cosas, con nuestros deseos, ¿no? Con las cosas que Dios nos dice que no hagamos y que nos alejan de su voluntad. Y Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Los deseos de los ojos. ¿Quién de nosotros no tiene deseos de los ojos? Todos tenemos deseos. Todos miramos. Todos hacemos cosas. Pero siempre tenemos que contrapesar, precisamente, qué es lo que el diablo te ofrece y qué es lo que Dios te asegura que te da si lo obedeces. Y vamos a la tercera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué pasa cuando tú antepones a la voluntad de Dios tu voluntad? Idolatría. Es idolatría. Cualquier cosa que en tu vida sustituya a Dios y su voluntad es idolatría. Y la idolatría comprende la vanagloria de la vida, orgullo, reconocimiento, prestigio, dinero, poder, estatus. ¿Acaso no es todo lo que este mundo te ofrece para que camines conforme a la filosofía de esta vida? Estaba yo viendo un documental muy interesante de que en esta última época
el conocimiento, empezaba planteando, en los primeros 18 siglos las cosas nunca cambiaron. O si cambiaron, pasaron años y años, pero todo era igual. Luego viene cuando empieza la revolución industrial y todo eso, entonces empieza a haber un auge económico y empiezan a cambiar las cosas. Entonces el conocimiento se duplica cada 100 años. Entramos al siglo XX y el conocimiento se duplica cada 10 años. Pero en esta época que estamos viviendo, con toda la tecnología que tenemos a la mano, se duplica cada 2 años. Nadie puede entender lo que está pasando en este mundo. Todos de alguna manera estamos abismados, a menos que vayamos con Dios. El único, como dijimos en Hebreos 4:3, ¿no? Él todo lo sabe y todo lo conoce. Nada fue creado cuando en la mente de Dios estaba todo hecho. A Dios no lo sorprende nada de lo que está pasando. Entonces la única manera de tener el conocimiento correcto es ver las cosas a través de la perspectiva de Dios. ¿Qué le ofreció Satanás? Yo te voy a dar todos los reinos porque a mí me han sido dados si tú postrado me adorares. Ahí es donde estuvo la prueba, ¿no? Quería el diablo que Jesús sucumbiera y evitara la cruz. Piénsenlo. Y sin la cruz no hubiera podido dar eterna salvación o eterna redención en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, tome su cruz cada día y sígame. El que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a esposa e hijos más que a mí, no es digno de mí. El que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí del Evangelio, la hallará. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú ya no puedes voltear a tu vida, ya no puedes voltear a tus deseos que tenías si quieres seguir realmente a Cristo. Porque si tú volteas, te vas a desviar del camino. Ahora hay muchas técnicas para sembrar y todo, pero antes, y es el ejemplo que quiso dar Jesús, que narró Lucas, si tú no tenías los ojos puestos adelante, estabas surcando para sembrar, te desviabas. Entonces un surco pasaba por otro y todo iba a darse menos una buena cosecha. Ese era el sentido. Si nosotros quitamos los ojos de Dios, nos vamos a desviar del camino. Y claro, cuando tú quieres hacer tu voluntad, tú acomodas todo a qué es la voluntad de Dios. Acomodas la palabra de Dios a tus propias razones. Y tú dime si eso es correcto. Te sales de la voluntad de Dios, porque estás diciéndole a Dios en lo profundo, yo sé más que tú. Lo que tú me dices que yo siga en la palabra no es tan importante, porque es más importante lo que yo pienso y lo que yo digo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de nosotros tiene que evaluar. Entonces, nosotros podemos vernos tentados a satisfacer algún deseo natural de la manera incorrecta y en el momento equivocado. Eso es lo que el diablo quiere. Es lo que trató de hacer con Jesús, de la manera incorrecta y en el tiempo equivocado. Muchos de nuestros deseos pueden ser normales y buenos. Yo no digo que no. Ay, pero ¿qué de malo tiene esto? ¿No? Pero Dios quiere que lo satisfagamos en forma correcta y en el momento apropiado, porque ahí es donde está la bendición. Si tú te dejas llevar por tus deseos, vas a fracasar. Vas a experimentar dolor. Vas a experimentar sufrimiento. Si tú mueres a ti mismo para seguir la voluntad de Dios, quizá Dios no te vaya a responder como tú querías o como eran tus deseos.
No, te va a responder de una manera mejor. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, estás limitando a Dios, a tus deseos, cuando lo que Dios te dio a su Hijo para que tuvieras vida eterna y estuvieras eternamente en los cielos con Él, gozando de su amor, donde ya no habrá llanto, ni crujir de dientes, ni dolor, ni sufrimiento. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay satisfacción más grande en la vida que el gozo de la comunión con Dios. No todo el mundo experimenta esto. A veces Dios se los concede a alguien, pero cuando Dios se lo concede a alguien, lo experimenta, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si Dios no es lo más importante en tu vida, vas camino del fracaso. Lucas 18, del 7 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús puso este cuestionamiento? Hoy, tristemente, la iglesia, en términos generales, es apóstata. Hay un pequeño remanente fiel. Volvemos a Elías. ¿Solo he quedado yo? No. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. ¿De cuál eres tú? ¿De los que han sucumbido a los valores de este mundo? ¿De los que has sucumbido a tus propios deseos por sobre la voluntad de Dios? Estás doblando tus rodillas delante de Baal. Pero Dios le dijo: hay 7,000 que no la han doblado. Ese tipo de creyentes somos o son los que viven para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, versículo o pasaje multimensionado: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Y luego en el 31 dice: yo y el Padre uno somos. O sea, somos una unidad en pensamiento y en acción. Cuando Dios te da su Espíritu Santo, Él espera que seas una unidad en pensamiento y en acción, ¿verdad? Y el 41 dice, del Juan 5, gloria de los hombres no recibo. O sea, tienes que morir a todos los conceptos de esta vida. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿De quién buscas la gloria en tus acciones? ¿Quieres complacerte a ti mismo? ¿Quieres seguir tus propios caminos o vas a buscar la gloria de Dios? Este es un gran ejemplo para nosotros. El verdadero creyente vive para glorificar a Dios. Entonces nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios en todo lo que hacemos, sin importarnos las presiones que recibamos y sin que nos importe lo que piensen los demás. Si Dios es tu Señor, a Él es al que vas a querer seguir y complacer. Es verdad que cuando Jesús empezó a hablar más fuerte, muchos de sus seguidores abandonaron a Jesús. Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, coma de mi carne y beba de mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué creen que pasó en ese momento? ¿Qué choque hubo en la mente de todos los que le escuchaban? El pueblo de Israel sabía que sacrificaban al cordero, pero no tomaban la sangre.
No se comían la carne del holocausto, que era el de una vez al año. No, lo quemaban, porque sobre él caía el pecado. Entonces dice la Escritura que a partir de que él empezó a hablar, muchos abandonaron a Jesús. Tú en la vida tienes dos opciones. Cuando Dios te revela la verdad, puedes seguir tus propios caminos, que significa abandonar a Jesús. O puedes seguir los caminos de Dios, que significa ser uno con Él. Entonces, los contemporáneos de aquella época, fariseos, saduceos, el pueblo de Israel, los que seguían a Jesús, ya se decepcionaron ahí. Primero, porque no era el Mesías que ellos esperaban. Cuando tú vas a Dios y vas para que te confirme lo que tú piensas, te vas a decepcionar de Dios. Nosotros venimos aquí para ser confrontados a nuestro pecado y que nos arrepintamos y sigamos la voluntad de Dios. Pero si no la queremos seguir, nos vamos a alejar, porque no vamos a soportar lo que se dice. Jesús tampoco complacía las exigencias egocéntricas de ellos. Ellos tenían sus propios valores, su propio estatus. Amaban la gloria de ellos. Rechazaban a Jesús porque Jesús ponía en entredicho su manera de pensar, derrumbaba toda la estructura que ellos habían fabricado, aparte de la ley. Y entonces los hackeó. Por eso quisieron matarlo. Jesús ponía, también nos decepcionó porque ponía fe, pero porque ponía énfasis en la fe y no en actos religiosos. Cuando una persona deja de vivir para Cristo, empieza a tener actos religiosos. No manejes, no gustes ni aun toques en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Colosenses 3. No manejes, no gustes, no toques, cosas que todas se destruyen con el uso. La vida cristiana no es una vida de normas, sino es una vida de dependencia total, donde Dios va a producir por su poder en ti lo que es agradable delante de Él, como se dice en Hebreos 13, 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por medio de Jesucristo. También sus enseñanzas eran difíciles de comprender. Y si por eso se ofendían, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú entras a un tipo de plática o a un tema que no conoces pero te crees muy sabio? Lo primero que tratas de hacer es empezar a defenderte, ¿a poco no? O cambias de tono, de tema o algo así. ¿Para qué? Porque nos puede soportar no saber, es orgullo. ¿Ven ustedes? Pero si eres humilde, la Escritura dice, cada uno considere a los demás como superiores a él mismo. Y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Y por qué dice esto? No, si yo soy mejor que otros y que yo he hecho, yo he logrado, yo todo esto. No. Dios te lo dice porque tú puedes aprender aún de errores de otros. ¿Sí? Muchas veces las personas que menosprecias son las que más te pueden enseñar muchas cosas. Como creyentes hay gente incrédula que tiene valores mejores que muchos de nosotros. A eso se refiere la Escritura. Y entonces, quizá en nuestro crecimiento espiritual y en las enseñanzas de Jesús, encontremos algunas cosas que sean difíciles de comprender. Volvemos al punto, cuando Jesús empezó a decir, coma de mi carne y beba de mi sangre. Muchos discípulos se alejaron. Y volvió Jesús a los 12. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué respondió Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo único que puede saciar tu alma verdaderamente es la palabra de Dios.
¿A quién vas a ir? Fuera de Cristo es caer en idolatría. Espero que lo entiendas. Y la idolatría va a llevar un día en que Dios te reclame. ¿Acaso me ofreciste sacrificios a mí durante esos 40 años, oh casa de Israel? Siguieron adorando a los dioses egipcios y a otros dioses, no a Dios. Los 40 años, como alguna vez lo hemos mencionado, representan nuestra vida de transformación en este mundo. Eso representa para nosotros. Fue el tiempo en que Dios destruyó a la generación incrédula en el desierto y entró una nueva generación comandada por Josué para entrar a la tierra prometida. En esta vida, Dios nos está preparando para entrar en la tierra prometida. No hay cosa más hermosa que eso. ¿Y qué grado de preparación vas a tener? Primera de Juan 2, 22 y 23, más o menos, que dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto habla para los creyentes. Tú estás aquí para glorificar a Dios, o un día Dios te va a confrontar a tu pecado. ¿Vas a ser de los que le glorifiquen o de los que salgan avergonzados? Recuerden, esta vida es temporal. La vida que viene es una vida eterna. Es para siempre. Y de lo que tú hagas en esta vida va a depender tu gloria en la eternidad. Sí, va a haber niveles en la eternidad. Personas que decidieron creer en Él, que dieron su vida, como Daniel, como Elías, como los apóstoles, etc. Los apóstoles eran imperfectos, hombres sin letras. Pero el contacto con Jesús los hizo diferentes. Tanto que cuando los confrontaban los fariseos y saduceos decían: estos son hombres sin letras, pero reconocieron que habían estado con Jesús porque había transformado su manera de pensar. Nosotros estamos trabajando ahorita para el reino. Todo ahorita es temporal. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando Dios nos haga ver cosas que no nos gusten, ¿cuál va a ser tu reacción ante ellas? ¿Te apartarás de la fe? ¿Te justificarás? ¿Harás caso omiso de las enseñanzas difíciles? Y por consecuencia, podrías estar rechazando la palabra de Cristo. Así se empieza. Un pequeño pecado va creciendo mientras no se confiesa. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta última frase evidencia que el pecado produce maldad. Y mientras tú no lo confieses, vas cayendo en más pecados, más pecados, más pecados. Y puede llegar el momento en que pierdas la visión. Dios abandonó a Israel. No rompió sus promesas. Pero tan necios fueron que los abandonó a sus propios pensamientos. Ese es el mayor juicio de Dios. Cuando Dios te dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y tú dices: sí lo hago, sí lo hago, sí lo hago, que Dios te diga: ok, sigue tu propio camino. Cuando le dijeron a Jeremías ya de que había habido un descanso y habían puesto a Gedalías que mató uno de la descendencia real, entonces le dicen los que quedaron: es que tememos a los de Babilonia, porque ese cuate mató a todos los que eran de Gedalías y mató a todos los babilonios que estaban aquí, y van a venir y nos van a perseguir. Así que ora a Dios y pídele. ¿Qué hacemos? Entonces les dice Jeremías: ok, voy a pedir. Y cuando Dios le dio la respuesta, le dijo: quédense aquí, y Dios los librará de las manos a quienes ustedes temen. No. Tú hablas por tu propia cuenta.
vamos a ir a Egipto. Egipto representa la vida sin Dios, la vida antigua. Tú hablas por tu propia cuenta. Vamos a ir a Egipto. Y ahí es donde Dios establece el juicio. ¿Ok? Si esto deciden, yo velo el nombre de Dios en ustedes. Yo velo el nombre de Dios en ustedes. Entonces, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Nos apartaremos de la fe? ¿Haremos caso omiso de las enseñanzas difíciles? Y por consecuencia rechazaremos la sabiduría de la palabra de Cristo. Volvemos a enfatizar. La obediencia tardía es desobediencia temprana. A lo mejor dices, sí, la regué, ahora sí voy a obedecer, sí. Pero vas a añadir muchas cosas de las cuales Dios te quería librar. Entre muchos creyentes predomina la idea de que la obediencia inevitablemente traerá bendición. Y es cierto. Pero esto no nos va a librar de problemas. Antes, cuando estábamos en la otra iglesia, se predicaba, no hombre, cree en Dios y te va a ir re bien. Ya no vas a sufrir eso. O sea, falso evangelio. Entonces llegaba una persona, se convertía creyendo que iba a tener problemas y más problemas. Oye, pues ¿dónde está eso que prometes? Falso evangelio. Quien te diga que vas a ser feliz desobedeciendo a Dios, quien te diga que vas a ser feliz siguiendo tus propios caminos, es un mentiroso. Te está ayudando a la desobediencia y a la destrucción. Una vida feliz no es una vida libre de problemas. Es una vida de dependencia absoluta y total de las cosas de Dios. Entonces, la persecución, cuando eres fiel, va a venir, pero es una bendición. Recuerden, todo, como dice 1 Timoteo, 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Nuestra labor aquí es el más grande llamamiento, ser luz para que otros se conviertan. Dime una cosa, ¿lo que tú estás viviendo está transmitiendo esta luz de la verdad o estás transmitiendo un falso Cristo? Porque no nada más es tu vida. Muchos pueden estar, desde el momento que tú te declaras creyente, la gente empieza a analizar tu vida de una manera, a escudriñarla de una manera mucho más intensa. Y entonces, tú puedes estar siendo tropiezo a mucha gente. Cuando el más grande llamamiento es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es la función de la iglesia. Y ser reflejos de Cristo. Juan dijo en su primera carta, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y nosotros, aunque somos imperfectos, Dios quiere que vivamos en esa luz, manteniendo esta comunión día con día y dependiendo en Él de nuestras debilidades, queriendo hacer la voluntad de Dios, sacrificando la nuestra, creyendo que la voluntad de Dios es mejor. Imagínense a Esteban. Cuando empieza a confrontar a los fariseos, dice el mismo libro de Hechos, él sabía que al hacer esto estaba firmando su sentencia de muerte. ¿Pero qué propició la persecución de Esteban? Que se empezó a difundir el Evangelio en todo el mundo. Fue el primer mártir, Esteban. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Hay algún mandato bíblico que te causaría dificultades en la vida si lo obedecieres? Pregúntatelo. ¿Estás dispuesto a seguirlo en el nombre de Cristo? Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre el significado de sus enseñanzas, y no solo esto, sino cómo aplicarlas a nuestra vida. Él también nos dará fuerza para mantenernos
fieles. Porque podemos ser de dos. El que ya dije, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no les dijo lo que querían oír. O Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿En cuál de los dos conceptos vas a encuadrar tú? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy es cuando es más difícil, por todo los ataques que tenemos por todos lados. Hoy es cuando más debemos de concentrarnos en las cosas de Dios y en su obra. Cuando tú decides hacer la obra de Dios, Él te dará todo lo demás por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Vamos a orar. Padre Santo, cuánto te queremos alabar y bendecir en este domingo, primer estudio de este año 2026. Gracias, Padre, porque a través de esta introducción tú nos recuerdas cómo debemos de vivir y todos los peligros que vamos a enfrentar. Pero sabemos, Padre, que tú nos has dado a tu Espíritu Santo, si realmente somos salvos ya, y que Él nos guiará a la verdad, y que Él nos dará la fuerza para vencer. Por lo cual te pedimos, Padre, que nos enseñes a depender completamente de ti en todo. Sabemos, Padre, que aquí, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos cosas que arreglar delante de ti. Pero como dice este último pasaje, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a hacer tu voluntad, y que tu voluntad sea por sobre nuestro pensamiento y nuestros deseos, Padre, porque es buena, agradable y perfecta. Bendice a nuestra iglesia. Te rogamos, Padre, que a través de los estudios que se van a dar durante este año, tú avives nuestros corazones, cautives nuestra mente y nuestro corazón, y nos lleves por el camino de tu voluntad. Bendice a nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que tú nos concedas que todos aquí sean realmente salvos para gloria tuya. Sabemos que en toda iglesia hay una mezcla de gente creyente, gente incrédula. Nosotros somos una iglesia pequeña, Señor, pero anhelamos vivir conforme a tu voluntad. Y si tú con 12 apóstoles evangelizaste el mundo y nosotros disponemos nuestro corazón, puedes hacer mucho a través de nosotros. Pero primero tienes que transformarnos internamente. Hazlo, Padre, te pedimos. Desarraiga de nosotros nuestras propias ideas, nuestro egoísmo, nuestro sentido de autocomplacencia, que es el origen del pecado, y llévanos al camino de tu voluntad. Recordamos a tu Hijo amado, que antes de enfrentar la prueba más grande de la crucifixión en el huerto de Getsemaní, donde su angustia subió y su sudor era como gotas de sangre, que tú mandaste un ángel para fortalecerle. Fortalécenos, Padre, a través de tu Espíritu, para que te glorifiquemos el día de tu visitación. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.